El conjunto de los números complejos y los números reales. Los números reales. Este conjunto de números es muy importante para todos nosotros, ya que los ocupamos a diario y están íntimamente relacionados con otro conjunto de los números naturales, que son los que usamos para contar, y ya habíamos hecho nosotros esta notación. El conjunto de los números naturales es una n, y es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente hasta el infinito. Y este conjunto de los números naturales también se denotan como los números enteros positivos, es decir, todos los números que están a la derecha de la recta numérica. En este caso son los enteros positivos. Y entonces también tenemos los enteros negativos, que son los que están hacia la izquierda, que son los números naturales inversos de este número. Entonces vienen siendo los enteros negativos, y estos se denominan con una letra Z, y le voy a poner un negativo arriba. Entonces vendrían siendo desde menos infinito hasta menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, es decir, vienen los números del menos infinito y hasta el antes del 0. Y desde luego el conjunto de los números naturales más el conjunto de los números enteros negativos nos van a dar el conjunto de los números enteros Z, o sea, el conjunto de los números enteros vienen siendo desde menos infinito, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta terminar, que son, no terminamos, por eso decimos que son infinitos. Entonces son los números enteros. Pero este conjunto de números enteros, hay otros números que están más pequeños. Por ejemplo, aquí hay un número, están aquí, están aquí, están aquí, que estos números se conocen como números racionales. ¿Y los números racionales quiénes son? Pues los números racionales son aquellos que podemos expresar como el cociente de dos números enteros. Por eso está aquí A entre B. A entre B es el cociente de dos números enteros. Entonces, ¿qué sucede o quiénes son estos números? Ya los hemos trabajado, que son los quebrados. Aquí en medio, por ejemplo, entre 3 y el 4, ¿qué números estarán? Pues aquí puede estar los decimales, el 3.1, el 3.2, ¿sí? Pero no solamente este número, hay números más pequeños, el 3.01, el 3.02, y así. Entonces pueden existir muchos números aquí, pero también pueden estar los números quebrados. Entonces los números quebrados también son números racionales. Por ejemplo, puedo decir que un quebrado es el 1/2, el 1/3, ¿sí? Y así son más números, ¿sí? El 100 séptimos. Puedo decir muchos números. Si lo puedo expresar como un quebrado y con decimales, entonces son números racionales. Pero si usted observa este conjunto de los números racionales, entonces está inmerso los números enteros y también están inmersos los números naturales. ¿Por qué? Porque los números racionales también yo puedo expresar un número entero como un número racional. Por ejemplo, el 1 yo puedo decir 2 entre 2. Ese es el número 1.
el número 2, 4 entre 2. El número 3, puedo decir 6 entre 2. Entonces, si lo puedo expresar como un quebrado, es un número racional. Entonces, si digo que un entero es un número racional, está bien, es afirmativo. ¿Un número natural es un número racional? Desde luego que sí. Entonces, vea que los números racionales están inmersos los números enteros positivos, los enteros negativos, más el cero. El cero también es un número racional. Pero existen otros números, otro conjunto de números, que este conjunto de números los llamamos ahora los irracionales. Los irracionales son ahora los que no puedo expresar como el cociente de dos números enteros. Si los números racionales son los que puedo expresar como el cociente de dos números enteros, los números irracionales no lo puedo hacer. Por eso aquí viene siendo A entre B y bien está rayado. Pero ¿quiénes son estos números racionales? Estos números racionales, si no los puedo expresar como un entero, entonces ¿quiénes son? Pues estos números racionales puede ser raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Fíjese que ya no puse raíz de 4, porque raíz de 4 es un número entero. Raíz de 4 es 2. Y así puedo tener estas raíces. Pero también puedo tener los números que no terminan. Por ejemplo, la constante de pi. Pi es un número irracional porque es el 3.1415 y un número infinito de decimales que no sabemos hasta dónde terminan. Por eso, si no terminan, es un número racional. La constante E, que viene siendo el número de Euler. Este valor es muy importante en las matemáticas. Es el número de Euler y tiene un valor de aproximadamente de 2.7 y número infinito de valores. Estos son ejemplos de números irracionales. Entonces, puedo dar miles de ejemplos. Y estos números también están en la recta numérica, ¿sí? Entonces, los números de la recta numérica, los números racionales más los números irracionales, son los números reales. Entonces, cuando hablamos de los números reales, vamos a hablar del conjunto de los números racionales más los números irracionales. Entonces, en conclusión, el conjunto de los números reales es el conjunto de los números racionales más el conjunto de los números irracionales. Y prácticamente son todos los números que se conocen en la recta numérica. Un número de la recta numérica es un número real. Entonces, cuando digo un número real, puedo decir cualquier número de la recta numérica. Puedo decir el 0, el -4, el 3.1, el 2 medios, el 1/3, el 1/7, 1/8, la raíz de 5, pi, el número de Euler, e, y así. Si está en la recta numérica, es un número real. Y aquí es donde nos abocaremos. Nuestro curso está inmerso en los números reales. ¿Que podemos tocar otro grupo de números? Sí, que se llama el grupo de los números imaginarios o conjunto de números imaginarios. ¿Quiénes son este conjunto de números imaginarios? El conjunto de números imaginarios son las raíces de índice par negativas. Por ejemplo, raíz de -2, raíz cuadrada de -3, raíz cuadrada de -4. Y este me va a dar un número imaginario. Entonces, el conjunto de los números reales más el conjunto de los números imaginarios me va a dar el conjunto de los números complejos.
cuando hablemos de números complejos, vamos a hablar de un par ordenado que esté relacionado con un número real y un número imaginario. Entonces, un número complejo es un valor real, un número complejo es un número real, por ejemplo A, y un número imaginario, B, I. Entonces, los números complejos es un grupo de números más grande que los números reales, más grande que los números imaginarios, de tal forma que el grupo de los números complejos contiene a los números reales y a los números imaginarios. En este curso solamente veremos los números reales y tocaremos algunos ejemplos de números imaginarios. Ejemplos de los reactivos que están relacionados para su examen. Su examen lo realizaremos con reactivos de opción múltiple. Por ejemplo, este reactivo. El resultado de 3/4 más 5 medios menos 5 octavos es, entonces usted debe de hacer esta operación en su cuaderno y debe decir 3/4 más 5 medios menos 5 octavos. ¿Cuánto me va a dar? Entonces de aquí va a obtener el mínimo común múltiplo de 4, de 2 y de 8. Y el mínimo común múltiplo, si recordamos, es el número que divide tanto a 4 como a 2 como a 8. ¿Y quién es? En este caso va a ser el número 8. Lo voy a hacer aquí, el número 8. Y luego decimos, este mínimo común múltiplo 8 entre 4 y su resultado lo multiplicamos por 3. Entonces es 8 entre 4, 2 por 3, 6. O sea, lo voy a poner aquí y me va a dar 6. Luego, 8 entre 2 a 4 por 5, 20. Entonces, este 20 lo pongo aquí. Y por último, digo 8 entre 8 a 1 por menos 5, menos 5. Y voy a hacer las operaciones. Entonces las operaciones sería aquí 6 más 20, 26, menos 5. Y hago las operaciones. Esta es una resta. El signo que predomina es el de mayor cantidad. Entonces aquí me va a dar 21. 21 octavos. Y este 21 octavos es la respuesta. Y en este caso voy a seleccionar la respuesta correcta. 21 octavos. Si hay un puntito aquí, pues esta es la que yo selecciono. ¿Sí? Este es un ejemplo de reactivo como vienen en sus exámenes. Gracias, muy amables.